Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a la inauguración, pero nadie vino. En lugar de eso, todos fueron a ver el coche nuevo de mi hermana. Luego, mientras encendía las luces, mi teléfono explotó con una llamada de mi padre: tenemos que hablar. Ahora. Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a la inauguración. Nadie vino. En lugar de eso, todos fueron a ver el coche nuevo de mi hermana. Luego, mientras encendía las luces, mi teléfono explotó con una llamada de mi padre: tenemos que hablar. Ahora. Me llamo Aaron. Tengo 29 años, soy el mayor, el que planifica, el que guarda pilas de repuesto y tiene un fondo de emergencia. Soy coordinador de proyectos en construcción, permisos, horarios, presupuestos. Me gustan las listas limpias, las cajas etiquetadas y las puertas que se cierran a la primera. Si le preguntas a mi familia, soy estable y práctico. Si me preguntas a mí, soy el sistema de fondo que hace posible su ruido. Mi hermana, Tessa, tiene 26 años y es la consentida. Es espontánea, divertida, se guía por sus visiones. Eso significa que nuestros padres aplauden cada vez que ella quiere algo. Cuando saqué mi carnet de conducir, pagué mi propio Civic usado y cambié el aceite yo mismo en la entrada de casa. Cuando ella sacó el suyo, papá dijo: una joven necesita algo seguro, y le entregó las llaves de un coche nuevo con un lazo del concesionario. Aprendí pronto a no esperar aplausos. Haces lo correcto y sigues adelante. Comprar una casa no se trataba de aplausos. Se trataba de puertas que se cerraran y permanecieran cerradas. Se trataba de no escuchar la televisión de mi padre a través de paredes delgadas, de no compartir una nevera con los tuppers de mi hermana que nunca tenían comida dentro. Ahorré durante 4 años. Turnos extra, sin vacaciones, compañeros de piso que dejaban los platos sucios y una hoja de cálculo llamada ladrillo a ladrillo. Dije que no a muchas cosas pequeñas para poder decir que sí a la grande, una sola vez. El mes pasado, el sí finalmente ocurrió. Una pequeña casa de estilo craftsman con un limonero en el patio y un columpio en el porche que los dueños anteriores dejaron, con la condición de que prometieras sentarte en él. 2 habitaciones, un pasillo que crujía, una pequeña chimenea antigua con un azulejo que alguien había pintado con un pez azul torcido. Pasé la mano por la encimera de la cocina y sentí que había encontrado algo que encajaba conmigo. Envié una foto al chat grupal de la familia. Con las llaves en la mano y un cartel de vendido detrás de mí. El texto: inauguración el próximo sábado a las 5. Chili, pan de maíz y fogatas si el viento coopera. Recibí 3 emojis de confeti, un orgulloso de ti, hijo, que parecía copiado y pegado, y de Tessa, una pegatina de una botella de champán con un yay. Toda la semana, fregué los frentes de los armarios y forré los cajones. Repasé los rasguños con la pintura que sobraba. Compré sillas plegables y exactamente 8 cuencos que hacían juego. Encontré una alfombra de segunda mano y la llevé a casa, mal atada al Civic, de modo que las esquinas ondeaban en mi retrovisor como banderas. El sábado, instalé guirnaldas de luces en el patio trasero y encendí 3 velas de citronela que olían a limpiador de limón. El chili se cocinaba a fuego lento. Metí el pan de maíz en el horno a las 4:20. Puse una nevera portátil en la terraza con hielo y 3 tipos de refrescos, 2 cervezas y una cerveza de raíz porque a mi padre le gusta hacerse el niño cuando está de buen humor. Preparé servilletas y cucharas de plástico baratas. A las 5:02, miré la calle. ¿Estaba tranquila? A las 5:11, encendí las velas de todos modos. A las 5:18, envié un mensaje: hora estimada de llegada. Mamá respondió pronto con un corazón. Papá no contestó. Tessa envió una foto. Ella en un concesionario de coches con gafas de sol, de pie frente a algo rojo y brillante. El texto: hicimos algo grande. A las 5:33, mi teléfono vibró de nuevo. Un vídeo de mamá. Mira a nuestra niña, decía ella detrás de la cámara. Tessa aceleró el motor. Alguien se rió. El vendedor aplaudió. El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla. El chili hizo una burbuja grande y brillante, y luego estalló. Apagué el fuego. A las 5:41, encendí por primera vez las luces de mi nuevo salón, esperando sentir esa sensación de hogar golpeándome desde todas partes a la vez.
La habitación parecía el escenario de una foto para un anuncio inmobiliario. Limpia, lista, vacía. Mi teléfono sonó. Papá. Dejé que sonara un segundo más de lo que lo habría hecho hace un año, y luego contesté. Tenemos que hablar, dijo. Sin un hola. De acuerdo, dije. Miré mi porche, donde había puesto un pequeño cartel que decía bienvenidos. Como una broma. Ahora, dijo él. Me quedé allí, bajo la luz de mi propia casa, sosteniendo el teléfono en mi oreja y escuchando ese tono que mi padre usa justo antes de asignarme algo. Aún no sabía qué querían. Solo sabía que estaban todos en un concesionario, y yo estaba en una cocina silenciosa, y el chili se estaba enfriando. Apoyé una cadera en la encimera y dije, estoy en casa. No añadí un por fin. Nadie vino. El columpio del porche crujió una vez con una ligera brisa. El cartel parecía ridículo, como el comienzo de un chiste sin remate. Colgué y puse mi teléfono boca abajo. En algún lugar de la ciudad, mi hermana daba vueltas por un aparcamiento en un coche nuevo, y todos aplaudían. Yo estaba de pie en mi casa y escuchaba el ciclo del frigorífico encenderse. El primer detonante no fue algo ruidoso. Fue encender las luces para un público que había elegido otro espectáculo. Me serví un cuenco y comí de pie, sobre el fregadero. El chili estaba bueno. La habitación estaba en silencio. Las luces permanecieron encendidas. No lloré. No me enfurecí. Mastiqué. Y miré hacia la entrada, y sentí la corriente de aire donde el nuevo burlete aún no había llegado. Y luego lavé el cuenco, lo sequé y lo puse boca abajo sobre una toalla, como si me estuviera preparando para algo que aún no podía nombrar. En nuestra casa, el dinero siempre llevaba un disfraz. Fingía ser amor, deber, disciplina, lo que encajara en el día. Cuando tenía 14 años, papá lo llamó responsabilidad y me cobró $100 al mes por alojamiento y comida de mi sueldo del supermercado. Te enseña cómo es el mundo real, dijo, y tomó el dinero de mi mano como si estuviera pagando una multa. Cuando tenía 16 y pregunté a dónde iba ese dinero, mamá dijo, a la familia. Cuando pedí ver a la familia, papá se rió. Para entonces, ya había aprendido a llevar registros. Tenía una nota en mi teléfono con fechas y cantidades. Me decía a mí mismo que no era mezquino. Era un mapa a través de una niebla donde otros podían fingir que yo imaginaba el camino. Mientras tanto, Tessa tenía el talento de llegar después de que se pagara la cuenta. A ella se le da bien el yo quiero. Las frases que la gente usaba a su alrededor se suavizaban, sueños, visión, potencial. Probó un semestre en un colegio comunitario, pero lo dejó porque el profesor era negativo. Empezó un negocio de velas por el que nunca pagó impuestos sobre las ventas. Quería ser creadora de contenido, así que necesitaba un teléfono mejor, un aro de luz, un espacio creativo, un coche para conseguir acuerdos con marcas. ¿Adivina quién hizo los cálculos para el espacio creativo? ¿Adivina quién movió un sofá del garaje? ¿Adivina quién la llevó a una colaboración, que en realidad era el apartamento de un extraño con un olor raro? Cuando me oponía, cuando decía no a una adición temporal a mi plan de teléfono, no a simplemente ser cofirmante en el contrato de alquiler por 6 meses, las palabras cambiaban. Me convertía en alguien frío, transaccional, tacaño. Mamá decía, no seas un libro de contabilidad con tu familia. Papá decía, un hombre provee. Un hombre provee para su familia. Proveer había cubierto todo, desde la emergencia de la tarjeta de crédito de Tessa $312 y algo hasta los neumáticos del camión de papá cuando no se dio cuenta de que el día de pago había cambiado $198, pasando por la cuota de la comunidad de vecinos que dejaron que llegara a cobro de deudas porque la comunidad es una estafa. $280 más recargo por demora más carta del abogado. También estaban las cosas pequeñas, Disney Plus porque todos lo vemos, cápsulas de café porque nos gustan las buenas, una aspiradora de repuesto porque la nuestra se estropeó y no podemos vivir sin una. Siempre era plural cuando se trataba de pedir algo, y singular cuando era un agradecimiento. Si decía que no, la voz de mamá se volvía vidriosa. Hicimos todo por ti, decía. Te dimos de comer. Papá se cruzaba de brazos y miraba por la ventana. No estamos pidiendo la luna, decía. Solo familia.
Sigo diciéndole a la gente que no soy un santo. Soy un tipo al que le gusta saber a dónde va el dinero y cuál es el plan. Ayudé donde pude porque era más fácil que pelear y porque a veces, la ayuda se siente como lealtad, incluso cuando no lo es. La casa cambió las matemáticas. La casa significaba que había terminado de alquilar 2 habitaciones de mi vida a compañeros de piso e invitados de una noche. La casa significaba que podía tener una puerta con mi nombre y una escritura donde las iniciales de nadie más podían aparecer por sorpresa. La casa significaba que nadie podía usar nosotros para decir tú sin que yo tuviera que sonreír y asentir. Les dije a mis padres que estaba buscando. Mamá dijo, incluye una habitación de invitados para que Tessa tenga un lugar donde quedarse mientras decide su próximo movimiento. Papá dijo, asegúrate de que tenga un garaje para que finalmente pueda guardar la sierra de mesa. Tessa dijo, tu casa va a ser increíble. Y además, ¿puedo grabar en tu cocina? Porque la luz es perfecta. Cuando aceptaron mi oferta, traje una botella de sidra espumosa barata y vasos de papel y dije, lo conseguí. Mamá me abrazó e inmediatamente dijo, deberíamos poner a Tessa en tu dirección para que su seguro sea más bajo. Solo por ahora. Papá sonrió y dijo, una propiedad es un activo familiar. Tessa se tomó una foto en el espejo de mi coche y publicó, se avecina un gran cambio, con un emoji de destellos, como si la casa fuera un telón de fondo en su espectáculo continuo. Pagué la entrada. Pagué los costos de cierre. Pagué para reemplazar una sección de tubería que el inspector llamó optimista. Firmé 15 veces y luego una más. El bolígrafo se sentía pesado y delicioso. Cuando el oficial de títulos me entregó la carpeta y me llamó propietario, sentí que se aflojaba un nudo en mi garganta que había llevado desde que tenía 14 años y me entregaron una factura por ser un niño. Esa semana, mamá me envió un mensaje, iremos el sábado para ayudarte a instalarte y bendecir el espacio. Envió una lista de pequeñas cosas que podían traer, una planta, una alfombra, ese cuadro que a tu padre le encanta. Tessa escribió, haré un tour de la casa para mis seguidores. Yo respondí, inauguración a las 5. Solo más tarde se me ocurrió preguntar, ¿vienen a comer o a reclamar? El sábado me dio la respuesta. Nadie vino. Estaban en un concesionario viendo a Tessa conducir en círculos. Mi padre probablemente estaba en altavoz con el vendedor, regateando el tipo de interés. Mi madre probablemente estaba filmando la revelación con las cejas levantadas, como si una sorpresa le estuviera sucediendo a ella. Todos aplaudieron por un coche que se devaluó en cuanto salió del concesionario. Nadie miró la puerta que yo había pagado para abrir. Cuando papá llamó y dijo, tenemos que hablar, supe por el tono que no era para felicitarme. Era sobre logística. Era sobre mi casa de la misma manera que un halcón piensa en un campo. Y aquí está la cosa, el chili en mi fregadero no me enfadó por sí solo. Era la última línea de un patrón que se ve diferente en cada escena, pero que dibuja la misma forma. Un favor con una fecha límite y mi nombre en él. Un plan donde yo soy la red de seguridad. Una familia donde el amor suena como solo firma aquí. No respondí a la hora de papá. Le envié un mensaje, mañana por la tarde. Él respondió, no seas dramático. Si eres el mayor en una familia como la mía, dramático significa que no dijiste que sí lo suficientemente rápido. Esa noche, el limonero crujió con el viento y dejó caer un fruto al césped. Me senté en el columpio del porche y observé a una polilla intentar alcanzar la luz. Mi teléfono pesaba sobre la mesa. No lo toqué. Observé el cielo volverse púrpura y luego anodino. Hice una lista para el día siguiente que era mitad tareas y mitad fortaleza. Por la mañana, limpié las encimeras de nuevo, porque eso es lo que hago cuando espero una conversación en la que alguien me entregará una carpeta y lo llamará amor. Llegaron en convoy, 10 minutos antes, como una redada. El camión de papá al frente. El SUV de mamá detrás. Tessa en el brillante coche rojo con matrículas temporales pegadas torcidas en la ventanilla. Observé por la mirilla. Tessa se arregló el pelo en el espejo del parasol. Mamá apretó los labios como si estuviera a punto de disciplinar a una clase. Papá tenía un portapapeles. Por supuesto que lo tenía. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar al timbre. Hola, dije. Mamá me dio un beso al aire junto a mi mejilla.
Bendeciremos la casa después, dijo. ¿Después de qué? Papá pasó a mi lado y entró en el salón como si viviera allí. Tessa grabó una panorámica rápida para su historia. Chicos, miren, le dijo a su teléfono. La casa de mi hermano. No se quitaron los zapatos. No dijeron lo guau al pez de azulejo. No preguntaron por el limonero. Papá dejó el portapapeles en mi encimera. Vayamos al grano, dijo. ¿A qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Pasó una página. Vi impresiones, encabezados, viñetas. Estaba emocionado. Bien, dijo. Primero, como el seguro de tu hermana es abusivo, vamos a cambiar su registro a tu dirección. Aparcará aquí a veces. No dije. Parpadeó. ¿Perdona? No repetí. Ningún registro en mi dirección a menos que la persona viva aquí. Mamá inmediatamente se volvió suave y servicial. Estará aquí todo el tiempo, dijo. Necesita una base estable. Tessa se apoyó en la encimera, con el teléfono en la mano. No es para tanto, dijo. Todo el mundo lo hace. Es, literalmente, un crimen sin víctimas. No se trata del crimen, dije. Se trata de mi nombre. Papá suspiró como si estuviera siendo paciente con un niño terco. Estás siendo rígido, dijo. Siguiente punto. Necesitamos poner a tu padre en la escritura. Tú. Dije. Tú eres mi padre. Ignoró eso. Por razones de herencia, dijo, para que todo esté claro si algo te pasa. Si algo me pasa, dije, mi testamento está en el cajón de mi escritorio. Y es verdad. Escribí uno el mes pasado. 2 testigos, Mike del trabajo y su novia, lo firmaron. Nadie va a estar en mi escritura. La sonrisa de mamá se desvaneció. Te estamos protegiendo, dijo. No entiendes cómo funciona el mundo. Yo leo cosas, dije. Yo sí entiendo. Tessa pareció ofendida, como si me hubiera negado a probar su nuevo brillo de labios. Qué egoísta, murmuró. Somos literalmente familia. Papá pasó otra página. Bien, entonces al menos puedes sacar algo de dinero, dijo. Refinancia y saca una pequeña línea de crédito sobre el capital, digamos $80,000. Te ayudaremos a gestionarlo. Tessa necesita una entrada para un local comercial. Ahí está, dije. ¿Qué? Dijo mamá, sorprendida. La razón por la que se saltaron mi inauguración, dije. Se estaban preparando para decirme qué van a hacer con mi casa. Tessa levantó las manos. Estábamos celebrando mi coche, dijo. Es un gran paso. Estás siendo mezquino. Papá golpeó el portapapeles. Este es el paso, dijo. Tenemos que ser estratégicos. Tu dinero parado en las paredes es perezoso. Desbloquéalo. La boutique de Tessa lo devolverá. ¿La boutique de Tessa? Dije. ¿Las velas? ¿Los eventos temporales que cancelas cuando estás cansada? ¿La marca que has renombrado 3 veces? Se hinchó de orgullo. Estás siendo negativo, dijo. Por eso no te invitan a las cosas. Yo los invité a mi casa, dije. Ustedes fueron a un concesionario. Mamá intervino con esa voz especial que usa cuando está a punto de llamar con pasión a la manipulación. Aarón dijo, escúchame. Te criamos. Te dimos un techo. Te dimos de comer. La familia reasigna los recursos al hijo en su temporada de necesidad. Tú eres estable. Tu hermana está despegando. Durante 6 meses, tal vez un año, tú cargas con más. Luego ella te apoyará a ti cuando te asientes. ¿Asentarme? Dije. Acabo de asentarme aquí, en esta casa. Papá se inclinó hacia adelante, con los codos en mi encimera. Sé un hombre, dijo. Da un paso al frente. Me enseñaste a ser un hombre cobrándome alquiler a los 14, dije. Di un paso al frente. Ahorré. Hice esto por mi cuenta. Esta casa no es un proyecto de grupo. El ambiente cambió. Ese es el momento en que, en nuestra familia, se supone que debes retroceder porque papá está a punto de levantar la voz o mamá está a punto de llorar.
Tessa puede oler ese momento y se envuelve en él como una bufanda. Me señaló con un dedo de manicura perfecta. Ni siquiera usas las 2 habitaciones, dijo. Podría mudarme. Podría ayudar con el contenido. Podría pagarte un poco. ¿Cuánto? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué más da? El dinero es energía. Fluye. Papá golpeó el portapapeles con la palma de la mano. ¿Basta? Esto es lo que va a pasar. Llamaré a mi contacto. Arreglaremos tu escritura para que estés protegido. Refinanciaremos para liberar un colchón. Registraremos el coche en tu dirección para el descuento. Y serás el anfitrión de Acción de Gracias este año porque tienes el espacio. No dije. Mantuve mi voz nivelada. A todo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas de una manera que reconozco como real, pero también practicada. ¿Por qué nos estás castigando?, susurró. Esto no es una venganza, dije, y sentí la calma instalarse como un cinturón de seguridad al hacer clic. Se trata de cerrar un ciclo. Papá se burló. ¿Cerrar qué? Con su familia. Con un papel para el que no me ofrecí, dije. Con el Aarón ya lo resolverá. Con ser la partida presupuestaria para cada plan que hacen. La voz de Tessa se agudizó. Tienes suerte, dijo. Tienes una casa. Algunos de nosotros realmente necesitamos ayuda. Yo también necesité ayuda, dije. Simplemente me la di a mí mismo. Papá me señaló como un entrenador. Escucha, dijo, ahora en voz baja. No se le cierran las puertas a la sangre. No estoy cerrando puertas, dije. Estoy cerrando con llave lo que pagué. Se enderezó, enfadado de esa manera silenciosa que significa que me está reescribiendo en su cabeza. Si haces esto, dijo, no vengas llorando cuando estés solo. Y no esperes que aparezcamos cuando finalmente necesites algo, añadió mamá. Miré el limón en la encimera. Quise ser mezquino y dárselo como algo simbólico. No lo hice. Tessa hizo un gesto de mirar su reloj. Tengo contenido que grabar, dijo. ¿Hemos terminado aquí? Hemos terminado, dije. Reglas de la casa. No se registra nada aquí a menos que vivas aquí. No se entregan llaves. Nadie en mi escritura. No hay préstamos. Si la abuela necesita medicinas, la ayudaré directamente. Por lo demás, mi casa no es el cajero automático ni el almacén de la familia. Si quieren la sierra de mesa aquí, traen dinero para un cobertizo y firmaremos un recibo. Papá soltó una risa dura. Un recibo, dijo como si fuera un insulto. Sí, dije. Un recibo. Has cambiado, dijo mamá. Me he mudado, dije. Se fueron con ese tipo de portazo que dice más que las palabras. Tessa aceleró su coche como si pudiera ahogar la luz de mi porche. Observé cómo se desvanecían las luces traseras rojas. Podía sentir los latidos de mi corazón en los dientes. Luego entré y escribí las reglas en una ficha y la pegué en el interior de la puerta de la despensa. No para ellos. Para mí. La gente piensa que el gran momento es la parte difícil. No lo es. La parte difícil son las 2 semanas siguientes, cuando tu teléfono se convierte en una alarma de incendios, y tienes que decidir no correr hacia el humo solo porque estás acostumbrado. En menos de una hora, el chat grupal se volvió eléctrico. Mamá, tu comportamiento de hoy fue inaceptable. Papá, desagradecido. Tessa, una captura de pantalla de una página de tráfico con "se necesita cambio de dirección" y un texto: mi hermano literalmente me está saboteando. 3 de sus amigas le dieron un corazón. Alguien que no conozco me envió un emoji de serpiente por mensaje directo. Silencié el chat. Apagué el timbre. Puse a la abuela y a Mike del trabajo como favoritos para que sus llamadas aún pudieran entrar. Luego, en silencio, sin dar un discurso a nadie, hice el trabajo aburrido. Cambié el código de la cerradura inteligente y borré los temporales que había puesto para el día de la mudanza. Instalé un buzón con cerradura para que nadie pudiera amablemente recoger mi correo y, accidentalmente, encontrar mis extractos bancarios.
Envié un correo electrónico a mi agente de seguros y le dije que no aceptara ningún cambio en la póliza sin mi firma por escrito y una contraseña que establecimos por teléfono. Congelé mi crédito porque conozco la definición de emergencia de mi padre. Puse un congelamiento en los registros de mi propiedad con el condado que me envía una alerta cada vez que alguien intenta registrar algo con mi número de parcela. Llamé al concesionario que Tessa había publicado y pregunté si alguien había intentado usar mi dirección. El chico al teléfono dijo, sí, alguien mencionó una propiedad familiar para el seguro. Aún no lo hemos procesado. Dije, no lo hagan, y lo seguí con un correo electrónico para que hubiera un registro. Guardé el correo enviado en una carpeta llamada rastro de papel de la casa porque si creciste en mi casa, sabes que los rastros de papel son la forma de mantener la realidad real. Mamá pasó a las llamadas telefónicas. 6 perdidas. Luego 9. Los mensajes de voz pasaron de regaños a ternura, a amenazas y de nuevo a ternura. Podemos arreglar esto, dijo. Luego, si me quieres, llámame. Luego, estaremos en tu casa a las 7. Luego, un suspiro. Ya ni siquiera sé quién eres. Papá envió 2 mensajes de texto que eran solo enlaces. Uno a una calculadora de refinanciación, otro a un cobertizo en una gran superficie. Texto, sé razonable. No respondí. Tessa usó su historia pública para atacarme. A veces, las personas más cercanas a ti se ríen cuando conduces, escribió sobre una foto de su coche. Conduce de todos modos. Sus seguidores comentaron, los que odian, van a odiar. Cerré la aplicación y salí, recogí 2 limones y le di uno a mi vecina de enfrente, que me había saludado el día de la mudanza y dicho, bienvenido. Dijo que le gustaban en el té. Hablamos de nada durante 4 minutos. Se sintió como tomar aire en un lugar con oxígeno. Al tercer día, mamá probó un nuevo ángulo. Tenemos un plan, escribió. Te ayudaremos con tu hipoteca si firmas un acuerdo familiar que mantenga la casa, entre nosotros. Usó comillas en entre nosotros como si supiera que no era una expresión normal, pero quería que sonara así. Le respondí con una sola frase, nadie va a estar en mi escritura. No respondió durante 6 horas y luego envió, estarás solo en las fiestas. Quizás, tecleé, pero tendré una silla donde sentarme. La tía Mara llamó y dejó un mensaje de voz con un himno de fondo, y luego dijo, la sangre es más espesa que el orgullo. Busqué la cita completa más tarde y me reía carcajadas en mi cocina, porque la original significa todo lo contrario. No le devolví la llamada. Papá apareció una vez, un sábado temprano, antes de que me hubiera tomado el café. Lo observé por la mirilla mientras debatía si llamar al timbre. Levantó el puño y luego lo bajó. Me envió un mensaje, sal. Le respondí, no hay visita sorpresa. ¿Pide una cita? Se quedó en mi porche y tomó una foto de mi casa, como si pudiera asustarme con el hecho de su existencia. Volvió a su camión y se fue. Escribí la fecha y la hora en un post-it y lo metí en la carpeta del rastro de papel. Esa tarde, Tessa le dio una idea a mi madre, y mi madre me la transmitió a mí. Tessa necesita una dirección postal temporal solo para tráfico. Es solo correo. Le envié el enlace a la ley estatal que dice residencia principal. Escribí, no. Tessa respondió con 12 emojis de ojos en blanco y estás literalmente obsesionado con las reglas. Escribí, son la forma en que las casas siguen siendo tuyas. La abuela llamó por la noche, después de su telenovela favorita. Están enfadados, dijo, con naturalidad. ¿Estás comiendo? Sí, dije. Hice chili. Pon un poco en el congelador, dijo. No dejes que tu madre te haga sentir culpable para que los alimentes con tus paredes. No lo haré, dije. Hablamos de sus pastillas. Le dije que podía programar el envío automático a su puerta cada mes. Eres un buen chico, dijo. No seas tonto. Esa es su versión de te quiero y también de mantén las puertas cerradas. Anoté lo que necesitaba y lo configuré en línea. La llamé de nuevo con el número de pedido. Ella lo escribió en una nota adhesiva y la pegó en su nevera. Somos iguales, ella y yo. Nos gustan los números que demuestran que las cosas sucedieron. Al quinto día,
Los mensajes de texto cesaron. Eso me asustó más que el ruido. En mi familia, el silencio significa que están recargando. Al mediodía, recibí un correo electrónico de mi compañía de títulos de propiedad. Para su información, se recibió una consulta sobre la adición de una parte a la escritura. No se tomó ninguna medida. Adjunto había un escaneo borroso de un formulario de solicitud con mi número de parcela y padre escrito donde iría nuevo propietario. Sin firma, sin nada legal, solo audacia impresa en papel de oficina. La asistente escribió: lo rechazamos, como debe ser. Queríamos que lo supiera. Respondí con 10 gracias y les pedí que lo anotaran en el expediente por si había futuros movimientos extraños. Imprimí el correo y lo puse en mi carpeta. Comí un sándwich sobre el fregadero y negué con la cabeza hasta que la ira se desgastó hasta convertirse en una piedra lisa. Esa noche, el chat grupal se renombró Emergencia Familiar. Mamá escribió: tendremos una reunión el domingo. No negociable. Tecleé: no estaré allí, y lo silencié de nuevo. Papá escribió: sí estarás. Y luego: somos tus padres. Y luego: es hora de que madures. Dejé mi teléfono y colgué un estante en el pasillo. Usé un detector de vigas. Usé un nivel. Sentí que la casa respiraba después de que los tornillos se hundieran en la madera. Puse un cuenco en el estante para las llaves que son mías y solo mías. El domingo a las 5, mientras ellos se reunían sin mí, hice 2 hamburguesas en mi pequeña parrilla y le llevé una a mi vecina, quien más tarde me envió un mensaje: eres un buen vecino. Observé cómo se encendían las guirnaldas de luces. El limonero crujió. Me comí la segunda hamburguesa en una silla que había comprado con mi propio dinero. Pensé en la frase que usó papá, activo familiar, y me pregunté durante cuántos años había confundido familia con acceso compartido a Aaron. A la mañana siguiente, mamá intentó una ceremonia de último recurso. Hemos cogido tus llaves, escribió. Estamos bendiciendo tu casa con aceite. No tenían llaves. Cambié las cerraduras. Se lo dije. Envió una foto de un pequeño frasco de aceite en nuestra vieja mesa de la cocina. Estamos rezando por ti, escribió. Gracias, escribí. Mantén tus manos fuera de mi escritura. No respondió. Una semana después de la inauguración que no fue, organicé una de todos modos. Invité a 5 personas del trabajo, a 2 de mi partido de baloncesto y a mi vecina de enfrente. Hice el mismo chili. Puse las mismas cucharas de plástico. Nos sentamos en el crujiente columpio del porche y contamos historias tontas sobre percances en la obra y primeros apartamentos con ratones. A las 7:40, mi teléfono vibró, boca abajo en la encimera, y no le di la vuelta. A las 9:10, alguien dijo: este lugar realmente se siente tuyo. Me fui a la cama a las 11 con los platos en el fregadero y mi teléfono en no molestar, y me desperté a las 6:30 con la luz entrando a través de las hojas del limonero, y sentí algo parecido a una quietud que no estaba vacía. El buzón con cerradura me entrega cada día una postal para mí mismo. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto es tuyo.